tenemos que reconocer que desde que el hombre se agrupó en sistemas familiares hace muchísimos, miles de años, hubo un entendimiento de que lo que pasa en esos sistemas influye a los miembros del sistema. Avanzó mucho la psiquiatría, avanzó mucho el psicoanálisis, avanzó mucho la medicina, y muchas de las cosas que se fueron descubriendo y que fueron avanzando en otros campos tocaban a la psicogenealogía o le aportaban o tienen que ver o le resolvían asuntos que no se podían hasta ese momento entender. O sea, incorporando algunas herramientas que hacen también al desarrollo holístico y no solamente a resolver un problema de generaciones atrás, sino a ver un futuro más amigable para la persona que se acerca. Hasta hace muy poco, por lo menos yo lo viví, tengo 39 años ahora, lo viví en mi infancia, en el entorno en el que crecí, había como una ruptura con el pasado por cuanto no se veneraba como sí se hace en algunas culturas más orientales o más antiguas al anciano, a la vejez, al hecho de llegar a una edad con vida y con vitalidad. Estaría interesante eh, también tener una apreciación tuya en cuanto a la diferenciación de la psicogenealogía evolutiva a la psicogenealogía clásica. Clásico. Bueno, dentro de las diferencias hay varias cosas, algunas son muy técnicas, específicamente técnicas, pero básicamente la psicogenealogía clásica, tal como la conocemos, se inicia alrededor de los años 70 entre los conceptos de Schutzenberger y se influyó mucho, de hecho el nombre también le pertenece, con la forma de ver la técnica y la forma de ver lo transgeneracional que aportó Alejandro Jodorowsky, que tiene una visión muy propia, muy particular, es una mente muy avanzada con un punto de vista muy específico sobre la vida y sus misterios. Y Anselin también. Y ahí es como que se crearon dos líneas prácticamente. La línea académica, o la línea más compatible con, si se quiere, el pensamiento científico ortodoxo, que es obviamente Schutzenberger, que es psiquiatra, y la línea más innovadora, más osada, eh, más actualizada, que fue la línea de Jodorowsky. No obstante, como yo había contado antes, aparecieron algunas técnicas y algunas cosas a surgir paralelamente a todo ese proceso. O sea, mientras la psicogenealogía avanzaba por su carril, avanzaba también desde los años 90 en adelante con mucha fuerza, sobre todo la nueva medicina germánica de Hammer, que se llamó biología total, nueva medicina, biodecodificación, bioneuroemoción por Corbera, o sea, diferentes escuelas pero que partieron de esa idea. La hipnosis ericksoniana tomó mucha fuerza, la programación neurolingüística se consolidó también, y la psicogenealogía evolutiva lo que hace, o lo que tiene diferente, es que toma de todas esas corrientes que paralelamente se estaban desarrollando fuerza sinérgica para darle más valor al contenido estructural, es decir, no solo detectar la patología o detectar el conflicto transgeneracional, sino sumarle muchas herramientas de resolución con una visión actual y sobre todo adecuada para los requerimientos del hombre moderno hoy, que bueno, tiene menos tiempo disponible, muchos estímulos, que tiene recursos ilimitados en cuanto al acceso a la información, pero muy complicados en cuanto a discernir qué información sí, qué información no, y cómo apoyar el proceso con esa visión. Y una de las características que tiene es que incorpora desarrollos que surgieron de diferentes profesionales o diferentes pensadores en la materia, no solamente de la escuela clásica, que tiene bueno, estas figuras que yo nombré, junto con Anselin. Sería injusto, por ejemplo, no nombrar a François Dolto, a Torok, a Nagy. Bueno, hay muchos investigadores, pero toma todas esas líneas y también toma algunas líneas más modernas, como por ejemplo Dr. Salomón Selam, bueno, los investigadores que yo nombré como Claude Sabat o mismo Hammer, o sea, cosas útiles de diferentes saberes que compone una especie de cuerpo más consistente para no requerir de otras herramientas, como para volverlo un poco más autónomo. Y entonces se vuelve también más útil para acompañar a nivel de psicoanálisis, de medicina convencional, y bueno, las terapias clásicas. Entonces me gustaría saber si la psicogenealogía evolutiva
es ciencia? O Y bueno, o brujería. Brujería no, eso seguro que no. Sí, es ciencia en cuanto a que tiene un fundamento que es bastante cartesiano, y es, en ese sentido, determinado tipo de configuraciones del pasado con determinado nivel de no resolución o de conflicto tienden a producir un determinado efecto en las generaciones posteriores, y eso es demostrable, es comprobable, son experiencias que se pueden realizar. Pero a nivel de ciencia le pasa lo mismo que le pasa a otras ciencias que son humanísticas, porque es muy difícil reproducir determinados ensayos debido a la enorme cantidad de variables que hay en el ámbito humano. Una cosa es generar la misma temperatura, presión atmosférica, humedad y condiciones lumínicas para un ensayo físico, y otra cosa es crear las mismas condiciones del ambiente psicoemocional de un individuo para reproducir. En ese sentido, la ciencia dura mira y va a mirar a la psicogenealogía como de reojo, porque no va a poder darle esa respuesta 100% confirmable en el tiempo. Pero desde el ámbito de la ciencia humana sí es perfectamente, porque sí hay estadística, sí hay formas de entender la dinámica y la mecánica con el apoyo de la medicina convencional, del psicoanálisis clásico, de las líneas de psicoanálisis más modernas, como puede ser el conductismo, la Gestalt en sí o cualquier otra línea. Hay cosas que son perfectamente compatibles y demostrables, pero bueno, no va a entrar en la categoría de una ciencia exacta. Ahí está. Porque el ser humano no lo Claro, es una ciencia, pero estamos hablando de almas, de personas, de humanos. Sí, pero sí es ciencia en el sentido de que no es una suma de creencias sin sentido, sin fundamento, o ideas de alguna persona que no se hayan podido demostrar. Schutzenberger, por ejemplo, en Hay mis ancestros, publica algunos baremos, algunas mediciones que ella ha hecho a nivel clínico, y que las hemos comprobado todos los que nos dedicamos a estos temas de alguna u otra forma en lo empírico, cuando hemos recibido a alguna persona, o mejor aún, en nuestros propios casos, viendo que determinado mecanismo, al echarle conciencia, tiende a cambiar o a veces a remitir totalmente, y esa es la magia que tiene a nivel de comprobación, ¿no? Tradicionalmente cuando hablábamos de las herencias, hablamos de la genética, ¿no? Hoy día esa visión está teniendo una revisión, por decirlo de alguna forma, sobre todo con esa ciencia bastante nueva que está surgiendo, que tiene que ver con la epigenética. Sí. ¿Qué nos puedes contar con relación a esos fundamentos científicos que están, digamos, de alguna manera demostrando una transmisión, pero no tanto como se creía antes? Exacto. Bueno, creo que la ciencia también sigue avanzando, como la humanidad sigue avanzando, como el planeta sigue avanzando, y ese aporte es el que más fundamento técnico o netamente científico nos da para la psicogenealogía, y es que la epigenética, y la epigenética conductual en particular, se ocupa de la influencia transmisible de antepasados a nivel de, vamos a decirlo de forma bien sencilla, de elementos que son accesorios a la cadena del ADN. La cadena del ADN, esa molécula gigantesca que tenemos, es la responsable de nuestra constitución física y algunos aspectos más. Y bueno, eso es una cuestión bien netamente científica y, si se quiere, bioquímica, ¿no? Ahora se ha descubierto, como tú dijiste, algunos elementos accesorios a la cadena que, sin modificarla, solo en forma como diría, peri-ADN, ¿no? Son cosas que están en su entorno, transmiten información heredable de padres a hijos que incluye preferencias, hábitos, costumbres, tendencias, inquietudes, aspectos más psico, no tanto bio, no tanto el color de ojos o pelo, o la altura o el tipo de piel, sino, o ni siquiera la tendencia a determinada enfermedad, sino más bien el miedo a determinada cosa, la preferencia por determinadas cosas, la tendencia a ciertas actitudes. Es una cuestión más psico. Es interesante eso que decís, porque hablando de estos temas de transgeneracional, de qué es lo que heredamos de uno y del otro, y entonces ¿qué pasa con quienes no nacen en una familia pero sí integran una familia? Por ejemplo, en casos de la adopción, ¿no? Que son los hijos del corazón. A ver, ¿cómo se integran
dentro de ese ámbito familiar nuevo tienen, ¿qué traen? Porque a veces no se sabe mucho de esos seres que llegan a un hogar porque sus padres no pudieron cuidarlo por algún motivo u otro. Entonces llegan a un hogar y ¿qué traen? O sea, ¿cómo podemos resolver esos problemas que se pueden ir planteando de esa persona en su vida, digamos? Interesante. La primera cosa que, sobre todo en evolutiva, tenemos la visión sobre lo que es la adopción, es un poco diferente a lo que el pensamiento colectivo tiende a creer. O sea, uno a veces, por ignorancia, en el buen sentido del término, por ignorar alguna información, puede considerar que la persona que pasa por ese proceso es una persona que ha perdido algo, ¿no? Como que los padres no han podido cuidar o se han partido, algo ha pasado y la persona entonces tuvo que. Y nosotros entendemos el proceso al revés, que la persona tiene más porque lo que sucede es que nace en una estructura biológica, pero a su vez recibe también de otros papás la información que va a construir o que le va a servir para seguir construyendo, que le va a aportar aspectos de su constitución psicoemocional, intelectual y demás. Entonces es una persona en ese sentido enriquecida. Wow. Ingresa a la vida biológica donde necesitaba ingresar, con las condiciones biológicas, químicas que necesitaba para tener ese organismo en ese momento. O sea, necesitaba nacer ahí. Pero después su crianza, su desarrollo, su acceso al mundo, a las oportunidades, está condimentado con otro sistema familiar que tiene otras condiciones diferentes. No, en cada caso habría que mirar detenidamente para entender diferentes en qué, pero sí sabemos que hacer otra familia son distintas. Y entonces esa persona va a recibir un plus por cuanto toda la información psíquica, emocional y bueno, su maduración individual, su desarrollo intelectivo, todas esas funciones van a tener un aporte de otro sistema. Es como si tuviera un software que viene en una línea paralela al hardware. El hardware está armado acá y el software viene de acá. Entonces de esa unión muchas veces surge algo con unas características especiales, específicas, que son lo que ese ser necesita, son lo que esa alma necesita, y que si uno lo puede llegar a ver con una mirada prolija y ética y muy cuidadosa, puede llegar a entender para qué sucedió ese proceso de movimiento. Siempre nosotros hacemos hincapié en evolutiva en el sentido de las cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Cuando se encuentra es muy liberador, porque uno se da cuenta que en ningún momento fue azar, ni suerte, ni casualidad, ni destino, ni mucho menos mala suerte o mal destino, no, todo lo contrario. Siempre hay una lógica que no entenderla no significa que no exista o que no actúe, y entenderla significa más liviandad. El comprender esas lógicas o esos sentidos es parte de ese sentido de evolución personal de cada uno, ¿no? Sería como apropiarme de un mayor porcentaje de mí mismo, por decirlo de alguna forma, que de otras formas eso va a seguir siendo inconsciente, va a seguir estando en la parte en que yo no puedo manejar. Y el tratar de apropiarme, de encontrar el sentido, sería empezar a contactarme con esa otra parte mía de mi existencia que hasta ahora he desconocido. Va por ahí, sí, el sentido. Sí, incluso al ir entendiendo el sentido, algunos aspectos de nuestro ego, de nuestra mente más reactiva, se van rindiendo porque empiezan a notar que no necesitan defendernos tanto. Nuestro ego básicamente es un sistema de defensa para protegernos, está pensado así. A veces gobierna más de lo que debería gobernar, ¿no? Pero se supone que está pensado para asistir a la experiencia humana, no para hacer la experiencia humana. Cuando tenemos esa comprensión que tú mencionás, cuando el sentido se hace una búsqueda cotidiana, el ego empieza a disminuir su fuerza porque ya no es necesario, y entonces empezamos a notar que nuestra individualidad es algo no tan claro como creemos, es un poco menos definida. Es decir, quiero decir, formamos parte de un colectivo, de algo mucho mayor de lo que nos damos cuenta,
Y ahí empezamos a tener conciencia de sistema. Y ahí se nos hace obvio por qué es importante los ancestros, por qué son importantes los colaterales, por qué es importante el porvenir, pero desde un lugar que es menos egoico, es más funcional. O sea, empiezo a tomar conciencia de qué engranaje soy del reloj y lo importante que es que yo intente ser un muy buen engranaje para que todo el reloj funcione, y empiezo a darme cuenta que si yo voy contra otro engranaje, a la larga dejo de funcionar también porque yo soy parte del mismo reloj. Y entonces empieza a haber una armonía, porque yo ya no solo deseo, sino necesito que todos estén bien. Ya no me alcanza a estar bien a mí, no me sirve más eso. Y eso da una evolución colectiva, ¿no? A la larga. Interesante. Qué bueno eso que planteas, porque también el comprender el funcionamiento de personas que hasta ahora me han hecho mucho daño, o yo creía que me hacían daño, me permite, digamos, estar más tranquilo donde estoy, con lo que hago, con la familia digamos, que me tocó, por decirlo de alguna manera, porque empezamos a entender que no estamos acá por casualidad, empezamos a entender que hay un sentido mayor que nos está, digamos, uniendo en una determinada experiencia, y que realmente no estoy a merced de este mundo que me ataca todo el tiempo, ¿no? Que me tengo que, como decían, me tengo que estar defendiendo de todo eso, ¿no? Y bueno, ese descubrimiento, cada uno, digamos, en su medida lo va también ayudando y le va aportando para entre todos, digamos, ir enhebrando una tela de realidad, de que entre todos también ubiquemos el sentido de eso mayor, y que nos ayude a dar ese paso como humanidad, ¿no? Sí, eso que acabas de decir es uno de los motivos para la elección del nombre evolutiva. Ese sentido conjunto. Cuando uno habla de evolución, no habla de uno solo, porque eso no alcanza. Si yo crezco y el día que me voy no hice nada con eso, no transmití, no sirvió, no aportó, no ayudé, no hizo nada, se pierde, ¿no? Es como si una célula mía progresa, pero no se replica, no contagia, esa información no queda, no se guarda a nivel del ADN, ni tampoco a nivel epigenético. Si no queda esa información, no sirve, ni me entero, ¿no? Entonces, mi organismo ni me entero, son 70 billones de células aproximadamente que dicen que tenemos. Una hizo un cambio, qué interesante. Ahora, si eso se contagia, entonces quizá el día de mañana yo me despierte y algo que no estaba funcionando bien esté funcionando bien en mi organismo, o mi sistema inmune esté óptimo, yo disfrute de la mejor versión de mí. Entonces, si todos los seres humanos apuntamos a ese lugar, bueno, vamos a experimentar el verdadero ser humano colectivamente, ¿no? En un momento que realmente lo estamos necesitando, porque también es como que se está polarizando mucho la humanidad, ¿no? Por un lado el sentido evolutivo, y por el otro lado parece que la humanidad fuera en el sentido contrario, opuesto, ¿no? Pero capaz que es una ilusión, porque nosotros vemos un efecto temporal. Yo abro los ojos de mañana y veo, y sí, me da esa sensación vertiginosa de que en muchos aspectos parece que estuviéramos yendo para atrás y a gran velocidad, ¿no? Políticamente, socialmente, económicamente, a nivel global, mundial, a nivel de la violencia, a nivel o mejor dicho, de la paz, que se pierde en algunos lugares, a nivel del clima o de la contaminación, pero nosotros estamos viendo solo un proceso, ¿no? Un pedacito. Yo pienso que esa dualidad es parte de algo mayor que no logro entender, pero que puedo intuir en algún punto que quizá no va mal. Es como esa frase que dice: no hay momento más oscuro que el instante justo previo al amanecer. Quizá la humanidad tiene que llegar a un punto de contacto con su sombra para poder avanzar hacia la luz con contundencia. Eso me consta que en los procesos, por ejemplo, psicoanalíticos pasa, ¿no? Cuando un paciente va tocando un poco su sombra y va aceptando y reconociendo, cuanto más crece.
yo no soy psicoanalista, pero me consta ese proceso y es maravilloso. Pero la persona en ese momento sufre un poco, no lo ve como un progreso en ese momento, después sí. Y bueno, también es como el esfuerzo del pollo que rompe el cascarón o la mariposa que rompe el capullo para salir. Yo creo que la humanidad está viviendo eso y capaz que esta parte de oscuridad tiene un sentido también, ¿no? Me gustaría preguntarte algo sobre los logros que estás consiguiendo en Perú. Lo que pasó allá. A nivel de reconocimientos y de reconocimiento de la escuela, ¿no? Si querés contar algo de eso, no sé. Sí, genial. Bueno, eso sí es motivo de alegría para todos los que estamos involucrados en la psicogenealogía evolutiva y en este proceso, porque es un beneficio interesantísimo a nivel de lo que está pasando con la conciencia de estos temas, ¿no? Y es un precedente para todos estos temas y para quién sabe qué otras cosas que puedan venir después, o quién sabe hacia dónde evolucione esto mismo. En Perú, por ejemplo, la psicogenealogía evolutiva se está desarrollando en algunos países y tratando de expandirlo, bueno, lo más que se pueda, y a través de difusión, como estamos haciendo, de materiales, cosas. Y en Perú, por ejemplo, se consiguió un apoyo que es una novedad en este campo. Hasta donde yo sé, es la primera escuela que lo consigue y por ahora creo que es la única que tiene un aval institucional formal. En Perú hay una institución que se llama CENSI, que es Centro Nacional de Salud Intercultural, que avaló la formación de la escuela y bueno, la psicogenealogía evolutiva en sí, a través de ese organismo. Está respaldado a través de INS, que es el Instituto Nacional de Salud, que a su vez depende del Ministerio de Salud de Perú. O sea que es un reconocimiento formal súper importante que nos ha dado mucha alegría y mucho compromiso, porque bueno, hay que construir algo digno de esa altura y que pueda ser llevado a un ámbito académico con esa facilidad, con esa apertura que se está requiriendo ahora, y esperemos que eso se contagie en otras partes del mundo, no es que sea un precedente. Me gusta decirlo porque es como una manera de incentivar a todos los países que están trabajando con eso, y mira, aquí está, ¿no? Quiere decir que por ejemplo, en el ámbito público de hospital, por ejemplo en Perú, ¿se va a poder trabajar en psicogenealogía evolutiva? Sí, justamente la idea es que se pueda utilizar. Se puede utilizar como herramienta terapéutica formal. Al comienzo probablemente se vaya a insertar con una supervisión especial y con un contexto particular de ensayo para ver el resultado clínico. Ajá. Pero es la idea, sí, la escuela está armando en este momento, mientras nosotros estamos hablando todo esto, están circulando por ahí algunos convenios que estamos tratando de completar, de firmar, y son muchos requisitos a veces un poco burocráticos que hacen falta para establecer las garantías para todas las partes, ¿no? Para las instituciones, para nosotros, para la escuela, para las personas que van a hacer sus prácticas y para los pacientes fundamentalmente, de que van a estar en buenas manos, en manos éticas. Y bueno, y otra cosa fundamental es saber que esto va de la mano de, por ejemplo, otras formas de descubrir cómo llegar a recuperar la salud. Por ejemplo, la terapia convencional o la medicina convencional, digamos. Todas, ¿no? Sí, exacto. No es que va a discriminar ninguna, se complementa, ¿no? Digamos. Sí, hay a veces la fantasía de que algo pudiera pretender desplazar otra cosa. Eso de nuevo, eso sería el mismo error que cuando hay una pelea de hermanos, ¿no? Claro. Esto es un hermano chico que está queriendo crecer, que quiere su cuarto, que quiere ver sus programas de televisión, que quiere su computadora, pero es un hermano educado, no pretende usurparle a los hermanos mayores, más grandes, que están hace más tiempo, ninguna cosa que les pertenece, porque eso sería absurdo. Sí, la psicogenealogía además requiere y se sirve de la medicina convencional, del diagnóstico médico, de la psiquiatría, de la psicología, de la acupuntura, o sea, básicamente nuestro camino es mirar lo transgeneracional con una visión que hoy día es muy práctica y muy rápida, que puede o bien contribuir con los caminos convencionales
o bien requerirlos. Las dos cosas son posibles, o simultáneas también. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta tenías. Muchas gracias, Lauro, por darnos esta oportunidad, por las primicias también y de lo que se está logrando en Perú, y también esperemos que eso se pueda replicar próximamente bueno, tanto en América como en otros lugares, y bueno, que siga creciendo esa escuela, que por el bien de todos los que estamos involucrados y comprendiendo y tomando conciencia del significado profundo de lo que conlleva ese conocimiento, ¿no? Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y esperamos pronto. Y bueno, también damos gracias a toda la audiencia que nos han seguido, y les agradecemos que nos hagan todas las preguntas, aprovechando que Lauro nos dio esta oportunidad de abrir un poco más el abanico para comprender de estas nuevas disciplinas que se están ejerciendo en el mundo, y son para sanar, para estar bien, para sentirse felices. Bueno, no sé si querés decir alguna otra cosita. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que ha sido un placer, y bueno, repetiremos. Siempre un tecito entre amigos es reconfortante para el alma, y los ancestros también están contentos. Bueno, mejoraremos entonces. Hasta la próxima. Nos vemos prontito en Espacio de Vida de Zen, Salud, Equilibrio en la Naturaleza. Hasta pronto.